Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Homa Sistemas. En esta ocasión vamos a configurar el nuevo control de accesos de Risco. Para ello utilizaremos el lector RP432 DOR, con un diseño ligero fabricado en policarbonato y con base sellada con epoxi, que permite ser usado en instalaciones de interior o exterior. Viene preparado para ser instalado mediante conexión bus. Panel de central Lysis Plus con un diseño bastante compacto y que permite el uso de múltiples conexiones. Entre las novedades tiene una conexión USB en placa. Además, conexión de alimentación, regleta de conexión de zonas, conexión Ethernet, regleta de conexión bus. El teclado Elegant tiene un diseño ligero y moderno, bastante amigable para el usuario final. Con conexión a bus. Para iniciar la instalación vamos a dar alimentación a la central. Vamos a conectar el teclado al bus. Conectamos el RJ45 para conexión a Ethernet. Conectamos el lector al bus. El cable rojo y negro son para alimentación. Amarillo y verde son de información. Una vez iniciada la central, se accede con el código de instalador al menú de programación. La programación la vamos a realizar desde el software bidireccional. Vamos al ordenador, ejecutamos el software. Es importante que la versión del software sea la última del portal de Risco. En esta ocasión, la versión 4.1.0.0008. La clave de acceso 123. Inicio sesión. Vamos al cliente. Creamos una nueva plantilla. Seleccionamos la central Lysis Plus. Le damos el nombre a la instalación, Prueba Control de Accesos. Y seleccionamos 0SP, plantilla de idioma en español. Al acceder, vamos a Ajustes de conexión. Colocamos la dirección IP que ha sido configurada previamente desde el teclado. Guardo. Selecciono TCP/IP. Conecto. En cuanto la central conecte, va a darnos aviso de alarma. Opción 1. Vamos a Sistema, Controles, y se anulan los avisos de tamper de sirena y tamper de caja. Opción 2. Vamos directamente a la instalación, a la conexión de sirena en placa, y colocamos dos resistencias de 2.2K para anular la alarma de sirena. Conectamos la batería para anular la alarma de batería. Antes de iniciar la configuración es importante comprobar la versión de firmware de la central. Vamos a Diagnóstico, Central. La versión de software debe ser superior a 2.0. Para que sea compatible con el control de accesos. Vamos a Asignación de dispositivos, pulsamos Escanear. El sistema busca los dispositivos conectados en bus que tiene la instalación. El lector puede conectarse a cualquier bus de la central, un máximo de hasta 16 lectores por bus. El sistema asigna la primera dirección que encuentra disponible a cada lector. Acción: Añadir. Pulsamos Ejecutar.
Una vez añadido el lector, vamos a zonas. En la zona 1 vamos a instalar un contacto magnético, que va a supervisar la apertura y cierre de puerta. En el software se define como zona instantánea con terminación normalmente cerrada. En la zona 2 vamos a instalar un pulsador. En el software se define tipo salida activación REST, en terminación normalmente abierto. Enviar y guardar. Vamos a salidas. En la salida de relé 1 se instala un LED, que nos va a hacer la simulación de la cerradura. En el software se define la salida como normalmente abierto. Tipo sigue código. Sigue evento, abre puertas. En pulso se define el tiempo que va a permanecer abierta la puerta antes de saltar la alarma. Para este caso, 10 segundos. Guardo y envío cambios. Al ir a Abre puertas, debemos seleccionar Recibir información. Cuando recibes la información, vamos a Salidas. Seleccionamos la salida 1 que va a hacer la acción de cerradura. En Entrada REX seleccionamos la zona 2, donde va a accionar de manera manual la apertura de puerta. En Zona de entrada seleccionamos Zona 1, que es la zona donde se supervisa el estado de la puerta, contacto magnético. Seleccionamos Aviso de puerta forzada y Aviso DOLS, es cuando la puerta queda abierta más tiempo del definido. Guardamos y enviamos. Con 3 toques de la llave de máster armas el sistema. Con un toque desarmas y abres la puerta. Con el pulsador abres la puerta. Si dejas la puerta abierta más tiempo del definido, salta el aviso de alarma DOLS. Se ha quedado la puerta abierta. Con la llave de máster inactivas la alarma. Si el usuario solo debe tener la opción de abrir puerta, en el software en código seleccionamos Abre puertas. Con la llave de usuario solo abres la puerta. Con el pulsador abres la puerta desde el interior. Si abres la puerta de manera forzada, salta la alarma. Puerta forzada. Desarmas con la llave de máster. El lector tiene la capacidad de registrar hasta 2000 eventos y es compatible con tarjetas a frecuencia de 13,56 MHz. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.